Los 7 asesinos seriales mexicanos que conmocionaron el país. De distintas épocas y con motivaciones y perfiles de víctimas diferentes, ninguno de ellos mostraron culpa o arrepentimiento al momento de su captura. Un asesino en serie es alguien que comete 3 o más asesinatos durante un extenso periodo con un lapso de enfriamiento entre cada crimen. En medio de sus delitos, ellos parecían bastante normales. Número 7. El chalequero. Entre 1880 y 1888, este hombre mató a 20 prostitutas. Las crónicas de la época lo describen como un hombre que, a pesar de ser casi analfabeto, actuaba de manera muy educada con las mujeres para ganar su confianza, pero en realidad era un ser vil, ególatra y manipulador. El mote del chalequero proviene de su estilo de vestir, pues dicen que solía llevar pantalones entallados, fajas y un chaleco. La policía lo detuvo el 13 de febrero de 1888 tras ser denunciado por los vecinos de una de sus víctimas. Las autoridades no pudieron comprobar su responsabilidad en el resto de los asesinatos, pero uno bastó para que fuera condenado a muerte. Sin embargo, el entonces presidente Porfirio Díaz revocó su sentencia y ordenó una pena de 20 años de prisión en San Juan de Ulúa, Veracruz, en donde fue liberado por error en 1904. Al salir de la cárcel tuvo una víctima más, Antonia, una mujer de edad avanzada a quien violó, golpeó y degolló. Su detención se atribuye a un reportero que investigó el caso y comparó el asesinato con los ocurridos años atrás. Volvió a la cárcel en 1908, esta vez a Lecumberri, donde fue sentenciado a muerte en 1910 a los 70 años. Número 6. Goyo Cárdenas. Conocido como el estrangulador de Tacuba, cometió sus crímenes entre agosto y septiembre de 1942. Sus víctimas fueron compañeras de la carrera de ciencias químicas y 3 prostitutas. Con ellas, primero tuvo relaciones sexuales y después las ahorcó y enterró en el jardín de su casa. En 1942 confesó sus crímenes luego de que su madre lo internó en un hospital psiquiátrico. Preso en Lecumberri, Goyo fue un personaje singular en la cárcel. Asistió a clases de psiquiatría, recibía visitas familiares, sostenía relaciones con las enfermeras e incluso tenía licencia para salir cuando quisiera. Obtuvo su libertad en 1976 por un indulto del entonces presidente Luis Echeverría, y en ese año la Cámara de Diputados le rindió un homenaje por ser un ejemplo de readaptación social, ya que durante su estancia en prisión aprendió el Código Penal y se convirtió en abogado de otros internos. Número 5. Higinio Sobera de la Flor, el Pelón. Su primer asesinato reportado por la prensa ocurrió en 1952. Su víctima fue el chofer de la entonces Miss México, Ana Berta Lepe. Se trataba de un capitán del ejército a quien disparó en la céntrica avenida Insurgentes y la calle de Yucatán, en la colonia Roma. La prensa reportó que luego del crimen, el Pelón se refugió en los brazos de su madre, quien lo sobreprotegía de su padre violento. Su siguiente víctima fue una mujer que no conocía y quien se negó a tomar un café con él. La secuestró, la llevó a un hotel de paso y la mató. Las autoridades solo pudieron comprobarle estos 2 feminicidios, pero sospechaban que era responsable de otras muertes. Fue enviado al manicomio de la Castañeda. Allí lo llamaron el psicópata muralista, porque con su propio excremento pintaba murales en las paredes. Al obtener su libertad, muchos años después, corrió la leyenda de que se le veía deambular por el bosque de Chapultepec tirando migaja y pan a los animales. Número 4. Las hermanas González Valenzuela, las Poquianchis. Así fueron conocidas las hermanas González Valenzuela, María Luisa, Delfina, María de Jesús y Carmen, a quienes atribuyeron el asesinato de al menos 150 personas, la mayoría prostitutas que trabajaban en sus burdeles. Las autoridades presumieron que a muchas de sus víctimas las enterraron vivas. Eran originarias del Salto, Jalisco, y durante su infancia fueron víctimas de violencia familiar. Para huir del maltrato de su padre, Carmen se fugó con su novio cuando era un adolescente, pero su padre la encontró y la encarceló en la prisión municipal. Las hermanas trabajaban como obreras en una fábrica textil donde recibían sueldos miserables. Al morir sus padres, recibieron una modesta herencia que ocuparon para abrir un prostíbulo y comenzar sus crímenes. Reclutaban a mujeres con engaños y las obligaban a dar sexo servicio. El 6 de enero de 1964 fueron detenidas después de que una de sus víctimas escapó y las denunció. Las autoridades encontraron un pequeño cementerio con restos humanos de sus víctimas. Su historia inspiró a Jorge Ibargüengoitia
Berengoitia para escribir su novela Las Muertas, que sirvió de guión para una película del mismo nombre dirigida por Felipe Cazals. Número 3. Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas. Como luchadora se llamaba la Dama del Silencio. Esta mujer fue hallada responsable de al menos 12 robos y 16 asesinatos de personas de la tercera edad cometidos entre 1990 y 2006 en la Ciudad de México. Entraba a la casa de sus víctimas haciéndose pasar por enfermera y después los mataba y robaba. Por ello, la prensa la identificó como la Mataviejitas. Fue sentenciada a 759 años de cárcel y sigue presa en el penal de Santa Marta, donde ha reclamado su inocencia en distintas entrevistas con la prensa. Tras 9 años de prisión, en julio de 2015, contrajo matrimonio con otro interno, pero un año después se divorciaron. Un dato llamaba la atención de ella: siempre vestía de rojo al momento de cometer sus crímenes. Número 2. Raúl Ociel Marroquín el Sádico. Secuestraba a sus víctimas, todos homosexuales, a quienes ahorcaba, descuartizaba y colocaba su cuerpo en maletas que abandonaba en las inmediaciones del Metro Chabacano y la Colonia Asturias en la Ciudad de México. No me arrepiento de lo que hice. De tener la oportunidad, lo volvería a hacer, solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado y no cometer los mismos errores que llevaron a mi captura. De lo único que me arrepiento es por lo que está pasando mi familia ahora, dijo luego de su detención en enero de 2006. Fue condenado a 288 años de prisión. Número 1. José Luis Calva Cepeda, el caníbal de la Guerrero. Era una fría tarde del 8 de octubre de 2007, en el entonces Distrito Federal, cuando agentes de la Procuraduría Capitalina rodeaban el departamento de José Luis, ubicado en la colonia Guerrero, en el número marcado con el 198 de la calle Mosqueta. Al percatarse, trató de escapar o quizás suicidarse de último momento, lanzándose de la ventana hacia el exterior, pero fue atropellado por un taxi. Las autoridades lo auxiliaron y al mismo día revisaron su domicilio. Entonces encontraron algo que los perturbó por completo. En el inmueble había restos humanos dispersos por el comedor, estufa, sartenes, refrigerador y hasta en el ropero. Además, en un plato yacían trozos de carne cocidas junto con limones y salsa. Sobra decir que la carne pertenecía a su expareja. Él mismo negó siempre que comiera carne humana y alegó que destazó a su última víctima para desaparecer el cuerpo por partes. El poeta caníbal, como también se le conocía, se le vinculó con otros 2 casos de mujeres asesinadas. El primero, el de una expareja suya, a la cual había conocido en 2004 y cuyos restos mutilados fueron hallados en un basurero del Estado de México, y el de una prostituta, quien jamás fue identificada, pero cuyos restos fueron hallados también cercenados. Poco tiempo después, el 11 de diciembre del mismo año, lo encontraron colgado de su propia celda, por lo que se declaró que la causa de la muerte había sido suicidio. No obstante, su hermana sostuvo que el cadáver presentó huellas de tortura y violación por parte de los internos. El cinturón con el que supuestamente se había colgado no le pertenecía, por lo que con mayor probabilidad había sido asesinado. Además, dijo que José Luis Calva, antes de morir, se había vuelto loco y mirándose al espejo decía: "Soy el caníbal". El depredador más voraz de un ser humano puede ser otro ser humano, ciudadanos que pasaron a la historia por sus terribles y despreciables actos. Si te gustó este video, no olvides compartirlo y suscríbete al canal para recibir noticias. La historia tiene la realidad atroz de una pesadilla. Anómalo.